Había un plan, un arma con nombre grabado, y 16 minutos que lo destruyeron todo. Eso es lo que ocurrió en Campo El 10, una comunidad agrícola al sur de Culiacán que ningún turista visita y que el 15 de julio se convirtió en el escenario donde una operación criminal minuciosamente preparada durante semanas fue desmontada con una precisión que dejó a sus arquitectos sin respuestas y sin excusas. Y lo que quedó tirado en ese callejón de tierra cuando terminó todo no fue únicamente un fusil con iniciales grabadas en la culata, fue la evidencia de que el cerco ya estaba completamente cerrado antes de que sonara el primer disparo. Si eso todavía no te parece suficientemente grave, quédate, porque lo que sigue es considerablemente peor. Y si quieres entender cómo funciona realmente la guerra que los noticieros te están contando a medias, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este tipo de análisis no lo vas a encontrar en ningún otro lado con este nivel de detalle. Hay algo que casi ningún reporte sobre lo ocurrido ese miércoles menciona. Algo que cambia por completo la lectura de los hechos. La narrativa oficial habla de una persecución, de un helicóptero sobrevolando parcelas, de un hombre corriendo entre milpas con un fusil de asalto. Todo eso ocurrió. Pero debajo de esa secuencia de imágenes que los medios repiten en bucle, existe una decisión que se tomó 4 días antes y que convirtió esa tarde en algo radicalmente distinto a lo que pareció. No fue una reacción. Fue una operación calculada con 11 días de inteligencia acumulada, con patrones de movimiento documentados, con frecuencias de radio intervenidas y con un cerco diseñado para cerrarse en silencio antes de que el objetivo levantara el arma. Lo que pasó en Campo El 10 no fue una persecución, fue una trampa. Y quien cayó en ella llevaba semanas convencido de que era invisible. Campo El 10 no aparece en ningún mapa turístico de Sinaloa. Es una comunidad agrícola donde los canales de riego dividen la tierra en cuadrantes de polvo y milpa, donde las calles tienen apodos que solo conocen quienes viven ahí, y donde el calor de julio aplasta todo a las 3 de la tarde como una losa de concreto. Casas de bloc sin aplanar. Banquetas rotas cuando existen. Calles angostas que complican cualquier despliegue vehicular federal. Salidas múltiples hacia parcelas y caminos de terracería. Una población que aprendió hace mucho que ver sin hablar es la única forma de sobrevivir. Para operar en silencio, ese territorio tiene una lógica imposible de negar. Y quien eligió Campo El 10 para esa tarde, lo sabía perfectamente bien. O eso creyó. Porque lo que no calculó es que la inteligencia naval llevaba 11 días documentando cada movimiento en esa zona con una paciencia que ningún sicario habría imaginado posible. Mis amigos, esto no empieza el 15 de julio. Esto empieza mucho antes. Y para entenderlo, hay que retroceder al 4 de julio. El 4 de julio, elementos navales que realizaban sondeos cerca de San Marcos en Mazatlán fueron atacados a balazos. 4 heridos. 1 murió mientras recibía atención médica. La respuesta federal fue inmediata. 10 civiles abatidos, 3 detenidos. 1 de ellos colombiano. Detente un segundo en ese detalle. Un colombiano. No un operador local. Un elemento de logística con conexiones internacionales, activo en Sinaloa durante una escalada de violencia contra fuerzas federales. Eso no es un dato menor en ningún análisis de seguridad serio. Es un indicador de que las redes de apoyo activas en el noroeste de México tienen ramificaciones que van bastante más lejos de lo que cualquier comunicado oficial describe. Y si los comunicados oficiales te están dando la versión recortada de lo que ocurre en Sinaloa, suscríbete a este espacio para escuchar la versión completa, porque aquí no recortamos nada. El 11 de julio, aeronaves de la Marina sobrevolaron la comunidad del Zapote de los Cázares en Mocorito en un operativo de presencia documentado por fuentes extraoficiales. Un avión Texan T-6E y un helicóptero Black Hawk. La misma combinación exacta de plataformas aéreas que apareció 4 días después sobre Campo El 10. Esa comunidad está identificada en reportes extraoficiales como zona de operaciones de Freddy Angulo Soto, alias El Yuco,
comandante de las fuerzas especiales del grupo que controla esa franja del estado. 3 eventos, 11 días. El mismo patrón repitiéndose con una regularidad que no es coincidencia. El primer movimiento siempre lo hace el grupo delictivo. Siempre atacan primero a los federales. Y la respuesta llega con una velocidad y una precisión que sugiere que no fue improvisada. Fue esperada. Y esa diferencia lo cambia todo. Lo que eso implica, según una fuente de análisis de seguridad consultada para este video, es que la Marina no está respondiendo a ataques de forma reactiva. Está administrando provocaciones. Está dejando que el primer golpe ocurra para poder responder con protocolo de combate activo, que le otorga un margen legal de acción significativamente mayor que el que tiene en un operativo de detención convencional. Eso significa que la estrategia federal en Sinaloa no se está construyendo en tiempo real sobre el caos. Se está construyendo con antelación, sobre patrones predecibles, sobre un conocimiento del comportamiento del adversario que solo se acumula con semanas de inteligencia sistemática. Y eso nos lleva directamente al sicario que operaba en campo el 10, al hombre que se llamaba a sí mismo el 4, al hombre que creyó durante semanas que era invisible, y que llevaba 11 días siendo fotografiado, geolocalizado y analizado sin saberlo. El 4 tenía asignada una motocicleta itálica M250 roja con gris para sus recorridos de vigilancia. La decisión tenía lógica operativa clara. Una moto es rápida, maniobrable en callejones, y es exactamente el tipo de vehículo que nadie voltea a ver 2 veces en una comunidad agrícola del sur de Culiacán. Esa era la teoría. La realidad era distinta. Un sistema de vigilancia aérea naval había comenzado a documentar los patrones de movimiento vehicular en esa zona desde el 4 de julio, el mismo día del ataque en Mazatlán. La motocicleta roja fue fotografiada el 6 de julio en la calle Los Vieros, el 8 de julio frente al canal de riego, el 11 de julio, a 200 metros del punto exacto donde ocurriría el enfrentamiento. Analistas de inteligencia habían reconstruido su patrón de movimiento hora por hora. La frecuencia de radio que usaba su célula había sido identificada e intervenida 48 horas antes del tiroteo. El 4 seguía circulando convencido de que nadie lo observaba. Mientras tanto, 11 días de fotografías, coordenadas y patrones de movimiento se acumulaban en un expediente que esperaba el momento adecuado. Y aquí es donde el primer golpe de hipocresía de este caso se vuelve visible con una claridad demoledora. Omar García Harfuch había declarado públicamente apenas días antes de los hechos que las fuerzas federales operaban en Sinaloa con inteligencia de precisión, que cada despliegue respondía a información verificada y no a reacción improvisada. Eso lo dijo frente a cámaras. Lo repitió en al menos 2 conferencias de prensa, y durante días, amplios sectores de la opinión pública lo recibieron como lo que suena a primera escucha. Una declaración política diseñada para proyectar autoridad. Un discurso de gestión. Las palabras de un funcionario que quiere parecer competente ante las cámaras. Pero lo que pasó en campo el 15 de julio confirma que esa declaración no era un ejercicio de imagen. Era una descripción literal, puntual y verificable de lo que ya estaba ocurriendo en campo. Mientras los críticos leían sus palabras como retórica, la Marina tenía 11 días de fotografías del objetivo, moviéndose por su zona de operaciones sin sospechar nada. El discurso y la realidad coincidían. Y eso, amigas y amigos, en el contexto de la seguridad pública en México, es una rareza que merece ser analizada con atención. La mañana del 15 de julio, a las 10:17, el 4 recibió una orden a través de un teléfono con chip clonado: hostigar a la patrulla naval que realizaba recorridos preventivos por campo el 10. El objetivo, según la lógica de quien dio esa orden, no era producir bajas masivas. Era marcar territorio. Demostrar que la zona seguía siendo controlada por el grupo delictivo. Que la presencia federal era tolerada únicamente hasta donde el grupo decidiera tolerarla.
El 4 decidió ejecutar esa orden solo, sin respaldo, sin una segunda moto de escape, sin un punto de extracción definido. La lógica era simple. Ir solo reducía el riesgo de ser detectado con anticipación. Disparar y escapar antes de que los federales pudieran reaccionar. Lo que no calculó es que la unidad que patrullaba campo el 10 esa tarde era una unidad de respuesta reforzada con protocolo de persecución activa, desplegada específicamente por la escalada registrada en la zona durante los 11 días anteriores. Y a 8 minutos de distancia, un helicóptero Black Hawk de la Armada completaba su tercera rotación de patrullaje aéreo sobre el sur de Culiacán. El 4 disparó contra una trampa sin saberlo. Y quien quiera seguir viendo cómo se construyen estas operaciones, con este nivel de detalle, que se quede aquí, porque todavía no hemos llegado a lo más grave. A las 14:31 del 15 de julio, 24 minutos antes del primer disparo, el Black Hawk completó su posición de sobrevuelo sobre el cuadrante sur de Culiacán y comenzó su rotación estándar sobre campo el 10. Llevaba 37 minutos sobrevolando cuando la moto roja apareció en su campo visual. Desde los 400 metros de altitud a los que opera en modo de vigilancia, la cámara giroscópica identificó la M250 roja en la intersección del canal lateral de riego con calle Cuarta. A las 14:38, el operador de sistemas a bordo confirmó la matrícula parcial visible y la cruzó contra la base de datos de inteligencia. La respuesta llegó en 11 segundos. Era la misma moto. En ese momento, sin sirenas, sin luces de emergencia, sin ninguna señal visible desde tierra, el piloto ajustó su ángulo de sobrevuelo y transmitió por canal encriptado a la unidad terrestre naval que patrullaba a 700 metros al norte. Objetivo móvil confirmado. Clasificación Kilo 4. Procedan con protocolo de aproximación silenciosa. La unidad terrestre giró hacia el sur con velocidad de tráfico ordinario, sin torretas, sin aceleraciones bruscas. Como si fuera cualquier vehículo más en la tarde de campo el 10. Nadie que estuviera en esa calle en ese momento habría notado nada. Y mientras tanto, el 4 seguía en su moto, sin saber que ya era el centro geométrico de un cerco que se estaba cerrando a su alrededor. El cerco no se activó después del primer disparo. El cerco ya estaba cerrándose 7 minutos antes de que el 4 levantara el fusil. En tierra, 2 unidades adicionales de la Marina fueron reposicionadas sin drama visible. Una bloqueó el acceso norte de calle Cuarta. La otra cortó la salida natural hacia el sector conocido como el Laberinto. El movimiento completo duró 4 minutos. 4 minutos de geometría táctica ejecutada con la discreción de un vehículo de reparto. Adentro del cerco, el 4 seguía en su moto, sentado dentro de una trampa con 3 puntas que ya tenía su nombre en los archivos. Y aquí llega el segundo golpe de hipocresía de este caso, el que conecta directamente con la pregunta que nadie en el gobierno está respondiendo. Si la Marina sabía exactamente dónde estaba el objetivo desde las 14:38, si tenía su patrón de movimiento documentado con 11 días de anticipación, si tenía su frecuencia de radio intervenida desde 48 horas antes, ¿por qué esperó a que disparara primero? Y quien quiera escuchar la respuesta a esa pregunta sin filtros, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque lo que viene a continuación es lo más incómodo de todo lo que hemos dicho hasta aquí. La respuesta que emerge del análisis de los 3 eventos de julio en Sinaloa es la misma que señalaba la fuente de análisis de seguridad consultada para este video. La Marina no esperó porque no estuviera lista. Esperó porque necesitaba que el primer disparo llegara primero. Protocolo de combate activo. Marco legal de acción ampliado. La diferencia entre detener a alguien con una orden de aprehensión y neutralizar a un agresor activo que acaba de disparar contra elementos del Estado es enorme en términos procesales, en términos de qué puedes hacer con el detenido y en términos de qué evidencia puedes levantar de la escena sin restricciones. El 4, al disparar, no solo cayó en la trampa táctica, firmó el expediente legal que lo va a mantener en prisión preventiva
por mucho más tiempo del que hubiera pasado en cualquier detención convencional, y el arma que disparó se convirtió automáticamente en evidencia de un delito consumado, no potencial. Eso es lo que cambia cuando el protocolo lo elige la inteligencia y no el pánico. Pero esa lógica también plantea la pregunta más incómoda de todas, y esa todavía no ha llegado. La revelación más importante de este caso todavía no la hemos dicho. A las 14:55:30, el 4 levantó el fusil AK-47 y disparó contra la unidad naval que se aproximaba por calle Cuarta. El estampido rompió el silencio de la tarde de campo el 10 con la brusquedad de quien creía que tenía el control de lo que iba a pasar. Un elemento de la Marina recibió heridas en ese primer intercambio. Los marinos respondieron desde posición de cobertura, con disciplina táctica, devolviendo fuego sin perseguir al blanco de forma desordenada. Contener, no exponer. Desde arriba, el Black Hawk bajó de 400 a 280 metros. Cada metro que recorría la moto era traducido en coordenadas y transmitido a las unidades terrestres cada 20 segundos. Los vecinos de campo el 10 se metieron a sus casas en los primeros 10 segundos. Las puertas de lámina tronaron. Los perros ladraron en cadenas. Y el sonido del helicóptero, que hasta ese momento era solo un zumbido de fondo, se volvió un rugido que bajó con intención clara y visible. El 4 descargó el fusil en ráfagas cortas, buscando suprimir el avance mientras giraba la moto para escapar al norte. Uno de sus proyectiles impactó el parabrisas lateral de la unidad naval. Otro perforó el guardafango trasero. El marino herido fue retirado de la línea de fuego en los primeros 90 segundos. Eso es entrenamiento. Eso es protocolo ejecutado bajo fuego real. Y eso también fue lo que le salvó la vida. Los siguientes 7 minutos fueron de persecución. El 4 cometió entonces el error que la Marina ya tenía calculado desde el aire. Abandonó la moto en un callejón de tierra a 200 metros al sur de la intersección original y continuó a pie hacia el laberinto. Tiró el fusil entre los matorrales del callejón, convencido de que sin el arma larga sería más difícil identificarlo como el agresor. Deshacerse del fusil era exactamente lo que los analistas habían proyectado que haría. Era el movimiento final de un perfil de huida que ya estaba documentado en el expediente antes de que comenzara el enfrentamiento. El Black Hawk descendió a 180 metros. La cámara térmica activó su modo de rastreo continuo. La mancha naranja del cuerpo del 4, moviéndose entre parcelas, apareció en el monitor con nitidez perfecta. No estaba escapando. Estaba siendo guiado hacia el punto de captura. A las 15:09, el 4 llegó al límite del laberinto y encontró una unidad naval bloqueando la única salida al camino de terracería que conecta con la carretera principal. Giró al sur. Otra unidad, al norte. El Black Hawk sobrevolaba a 150 metros. No había dónde ir. Los elementos terrestres se aproximaron en formación de contención, armas al frente, comunicándose por señas. El 4 retrocedió hasta que su espalda tocó la barda de bloc y levantó las manos. Estaba herido. Durante la persecución a pie, uno de los proyectiles del intercambio inicial le había impactado en la parte baja del torso. Lo trasladaron consciente, en estado de detención formal, manos atadas con precintos de plástico negro. Alto el fuego. Una motocicleta roja abandonada en un callejón de tierra con el motor todavía caliente. 47 casquillos calibre 7.62 x 39 levantados entre calle Cuarta y el callejón. 47 disparos en 16 minutos. Y aquí, como bien lo sabes, es donde esto se pone verdaderamente grave. Porque el análisis balístico preliminar confirmó algo que ningún comunicado oficial subrayó con suficiente claridad. Al menos 11 de esos casquillos correspondían a una posición de disparo distinta a la de la motocicleta. Eran del segundo tirador, el que disparó desde los vieros para generar distracción, el que necesitaba tiempo, el que no fue capturado. Y ese dato convierte todo lo anterior en algo mucho más complejo
que la neutralización de un sicario en fuga. Cuando los peritos llegaron a la intersección del canal lateral de riego con calle Cuarta, lo primero que hicieron fue fotografiar la escena antes de tocar nada. La motocicleta tenía marcas de frenado brusco en las llantas traseras. El espejo retrovisor derecho estaba partido. En el compartimento bajo el asiento encontraron 2 cargadores adicionales para fusil AK-47 sin usar, envueltos en trapo industrial negro. 204 balas que el 4 nunca llegó a disparar. 204 balas que no alcanzan para una escaramuza de territorio. Alcanzan para una batalla. El fusil recuperado entre los matorrales tenía las iniciales C4 grabadas con navaja en la culata de madera. No era una identificación personal, era un número de inventario. Ese fusil pertenecía a un lote que, según los primeros análisis periciales, había ingresado a México por la frontera de Sonora en un cargamento identificado en registros de inteligencia norteamericana desde febrero de este año. El 4 no era un operador local improvisado. Era una pieza dentro de una cadena de suministro que viene de muy arriba. Y lo que los peritos encontraron a continuación es lo que abre una investigación que va mucho más lejos que Campo el 10 y que transforma este caso en algo de dimensión completamente distinta a lo que los noticieros describieron esa noche. Debajo del fusil, en el mismo callejón donde fue abandonado, los peritos encontraron algo que no estaba en ningún inventario esperado. Una libreta de pasta negra, tamaño media carta, con anotaciones a mano en tinta azul. Nombres en clave. Coordenadas geográficas en formato de grados decimales. Horarios de patrullaje naval anotados con precisión de minutos. Y en la última página con escritura, una lista de 6 números telefónicos sin nombre, encerrados en un círculo, con una anotación que los peritos escalaron de inmediato a nivel federal. Confirmar antes del 18. Antes del 18 de julio. 3 días después del enfrentamiento. Confirmar qué exactamente. Una operación. Un movimiento. Un objetivo que todavía no había sido ejecutado cuando el 4 cayó. Eso es lo que la FGR está trabajando contrarreloj para descifrar. Y lo que las fuentes cercanas a la investigación confirmaron es que el contenido de esa libreta fue clasificado como material de inteligencia activa, no porque describiera lo que ya había pasado en Campo el 10, sino porque describía lo que todavía no había pasado. Suscríbete a este espacio ahora mismo si quieres estar presente cuando esta investigación dé su próximo golpe, porque aquí vamos a seguirla de cerca y sin versiones recortadas. La motocicleta roja está en los almacenes de evidencia con su matrícula fotografiada 11 días antes del enfrentamiento. El fusil con las iniciales C4 en la culata está etiquetado como prioridad en una investigación que cruza fronteras estatales. La libreta negra está siendo analizada contrarreloj por peritos de la FGR. Y una silla de plástico volcada entre casquillos en un callejón de tierra del sur de Culiacán sigue siendo la imagen que ningún comunicado oficial va a reproducir nunca, pero que define con más precisión que cualquier dato táctico el verdadero costo de lo que ocurre en esos territorios donde la guerra no es noticia hasta que alguien la trae a tu pantalla. Mientras la hipocresía del poder siga siendo la moneda con la que se administra la seguridad en este país, aquí vamos a seguir señalándola. El arquitecto todavía tiene nombre en esos archivos, y los archivos no se cierran.